entonces nos referimos a la contextualización y vamos a entender por niños, niñas y adolescentes en situación de calle una problemática compleja que debe entenderse no como la resultante de un solo factor que influye, entiéndase por ese factor la familia, la ciudad, el Estado, sino todos aquellos factores que convergen y son la resultante de dicha problemática. Bueno, vale aclarar entonces que tenemos dentro de lo que ya les mencioné, situación de calle, dos tipos de población. Para ello la primera es los habitantes, que nos remite a niñas, niños y adolescentes que han roto todo vínculo familiar y la calle pasa a convertirse en su hábitat natural, es decir, son los niños que encontramos en las calles de la ciudad que deambulan de un lado a otro, que ese lugar es su lugar permanente en donde sostienen relaciones, establecen socialización con sus pares en igual de condiciones y situación que ellos, donde pasan la noche y efectivamente es su hábitat natural. A continuación entonces tenemos los niños en situación de riesgo. Entonces, ¿qué entendemos por ello? Son niños, niñas y adolescentes que van a la calle por voluntad propia o por presión de otra persona, ya sea familiar o no. Entonces, en esto encontramos niños que se la pasan en las intersecciones de un semáforo a otro en la ciudad de Cali y que también los encontramos en las plazas de mercado, quienes ofrecen algún tipo de producto, ya sea comestible o no. Por lo general tienen poca escolaridad o son desertores escolares y en la mayoría de las veces clasifican dentro del contexto de extraedad, es decir, para los niños que si bien tendrían que estar entre los 5, 11, 12 años terminando la primaria, tenemos que ni siquiera han entrado a cursar la primaria misma y mucho menos pues pensarlo en términos del bachillerato. Bueno, ahora bien entonces vamos a contextualizar un poco la razón por las cuales entonces les voy a contar de dónde surgen las zonas de intervención denominadas y clasificadas en la ciudad de Cali. Entonces tenemos que en el proyecto Niñez y Adolescencia en situación de calle, como ya les mencioné es el título, delimitó 3 zonas de intervención, entiéndase por ella la zona norte, la zona sur y la zona centro. Entonces, estas zonas se delimitaron teniendo en cuenta la mayor afluencia y concentración de los niños, niñas y adolescentes en estos semáforos de la ciudad. Bueno, entonces vale aclarar entonces que en la zona norte encontramos niños en toda la avenida de la Tercera Norte con semáforos entre la 44 y la 52. Para contextualizarles un poco, entonces esta zona acuden todos los niños que si bien con los que se trabajan en el proyecto, es decir, en el semáforo de la 44 tenemos alrededor de 8 niños que allí permanecen realizando actividades como el vender algún tipo de comestible o pasearse de un semáforo a otro en los buses, pues como bien lo sabemos ver las personas que habitamos acá en la ciudad. En el semáforo de la 52 encontramos un grupito de alrededor de 18 niños, pero ¿vale? Lo que los caracteriza es que siempre están en compañía de algún padre o representante familiar, nunca están solos. En la zona centro encontramos un gran número de niños y es en la zona Calvario y en todo el barrio San Pascual. Es una de las zonas más deprimentes y se caracteriza porque es la cultura en cierta forma delictiva que allí se le permite hacer, es decir, se legitima las prácticas del robo, del hurto, de la raponería, porque si bien pues es un contexto muy deprimente de la ciudad, que lo ilustraremos más adelante en un video que veremos en las horas de la tarde. Bueno, tenemos la zona sur, entonces esta comprende los semáforos de la Tequendama con Novena, semáforos de la 42, el de la 44 y la quinta con 66 y
el semáforo de Puerto Rellena de toda la 27. Es decir, allí encontramos gran número de niños realizando las mismas actividades de deambular de un lugar a otro en intercepciones de un semáforo, vendiendo actividades o simplemente pidiendo con actitud de mendigos. La zona sur, en esta zona se caracteriza porque los niños van solos a realizar estas actividades que les estoy comentando, y mientras los padres se encuentran en otros semáforos de la ciudad, haciendo también algún tipo de rebúsqueda para la sobrevivencia, ya sea entonces vendiendo aguacates, chuntaduros o cualquiera. Bueno, a ver, les cuento un poquito sobre lo del diagnóstico y por qué entonces para Cali surge la necesidad de plantearse un proyecto con problemática de calle a ser intervenida y abordada. Entonces pensémonos un poco las condiciones de Cali a través de la historia. Para ello entonces los invito a que pensemos en el deterioro de una capital social de la ciudad, es decir, el capital social acumulado en Cali basado en la agricultura hasta la década de los 80 resultó ser frágil gracias a frágil por la poca participación ciudadana y el gran incremento de la población en la ciudad, es decir, de todas aquellas personas migrantes al interior de la ciudad. La no igualdad de oportunidades para todas las personas, lo cual se diferencia en las condiciones de estrato. Un segundo aspecto dentro de ese diagnóstico estudiado es una economía en decadencia, es decir, todos los sectores importantes de la economía en Cali, salvo los sectores financieros, han experimentado descensos en el Producto Interno Bruto. Sumado a esto también el número y la alta tasa de desempleo que tenemos en la ciudad. El incremento del desempleo entonces hubiese sido mayor si el sector informal hubiese absorbido gran cantidad de los trabajadores empleados anteriormente en el sector formal, pues si bien es como la búsqueda de hacer una nueva actividad, pues si bien en busca de la supervivencia, porque pues son personas con las que se trabaja en el proyecto, familias, niños, que vienen efectivamente de partes rurales del país y que entran a la ciudad a desarrollar actividades pues de carácter informal, porque tenemos un Estado que poco los piensa, que provee pocas oportunidades a nivel laboral, social, y en esa medida pues son la población que encontramos en la ciudad de Cali, en las calles. Por último, entonces tenemos los desplazamientos forzosos, que es la población que se ha visto obligada a migrar al interior de las ciudades, agudizando aún más los cinturones de miseria en nuestra ciudad. Ahora viene entonces la delimitación del problema, y para ello entonces debe entenderse la identidad social. Dice que es aquella parte del autoconcepto de un sujeto que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o diversos grupos sociales, justamente por el significado emocional y valorativo asociado a esa pertenencia. Eso lo retomamos del Seipel en 1981. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos y debe entenderse por la problemática en situación de calle? Entonces tenemos que ella comprende niños entre los 7 y los 17 años de edad, habitantes de la calle, ya sea de manera permanente o de manera temporal. Entonces la permanente es lo que ahorita les planteaba de la población, y los permanentes son los niños que les notamos en el proyecto como habitantes de calle, y las características que ya les mencioné, al igual a los que viven de manera temporal en la calle, que son la población en riesgo, que si bien no pasan todo el día, pasan a largas horas del día en la calle, van a sus casas porque allí tienen aún, si la relación familiar está debilitada, pero todavía no se ha roto del todo, como su nombre lo dice, están en riesgo de pasar de ser riesgo a convertirse en población habitante, que luego les explicaré, les ampliaremos adelante cuáles son esas razones. Bueno, al igual, con poca escolaridad, quienes en la mayoría de los casos están expuestos a experiencias de consumo de sustancias psicoactivas, al igual de la comercialización de las mismas.
quienes se asocian pues con prostitución, abuso sexual, explotación laboral y trabajo informal. Ahora bien, entonces tenemos el planteamiento del problema. Entonces, ese fue cómo la participación en un proyecto de intervención social le posibilita o no la construcción de identidad social a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Es decir, cómo entonces se diseña en Cali un proyecto de ciudad para la ciudadanía en cierta forma vulnerable, un proyecto que se piensa en las 4 áreas de derecho, pues que si bien creo conocemos, entonces participación, educación, y de supervivencia, y en esa medida entonces tenemos que es un proyecto que le apuesta a lo integral y que quiere reivindicar los derechos que en cierta forma a esta población se le vulnera. Ahora bien, entonces tenemos ese objetivo general. Entonces se buscó identificar si la participación en un proyecto de intervención social posibilita o no la construcción de identidad social en niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Dentro de los objetivos específicos entonces encontramos que se le apostó a identificar si los niños y adolescentes han construido desde su experiencia en la calle otros referentes de vida con los que han logrado identificarse. Un segundo fue caracterizar cuáles son los referentes de identidad social con los que se identifican los niños y adolescentes en situación de calle. Un tercero y último fue comprender cómo los niños y adolescentes perciben ese mundo de la calle. Entonces, ahora bien, tenemos, antes de plantearles cuáles fueron los resultados y los hallazgos mismos de la investigación, que fue una investigación de corte cualitativo con un tipo de estudio descriptivo, en donde el objetivo principal y último, como si bien el tipo de estudio lo dice, es describir el fenómeno de la situación de calle y cómo es que los niños asimismo lo perciben. Para ello se realizaron 3 grupos focales, puesto que el proyecto trabaja con niños, como ya lo mencioné, de 7 a 17 años, entonces se clasificaron de la siguiente manera. Un primer grupo focal que fue de niños de 7 a 10 años, un segundo grupo focal de 8 a 10, el primero de 7 a 10, el segundo de 11 a 14 y el último de 15 a 17, uno por cada uno. Bueno, entonces en ellos, y para poder entonces mirar a qué le apostábamos en ese grupo focal, se delimitaron estas categorías, teniendo categorías de análisis, entonces familia, escuela, ciudad y trabajo en la calle. Y la unidad de análisis, como bien ya creo que he venido hablando, es la identidad social. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en los resultados de la investigación? Entonces, cuando se hacen los grupos focales, sardinos, encontramos que los niños reconocen la familia como una institución socializadora y formativa. Sin embargo, es una fuente expulsora de los mismos por diversos factores. ¿Qué tipo de factores? Entonces, entiéndase por ellos como abusos, ya sean físicos, psicológicos, maltratos, igual episodios de maltrato, madres pues que los castigan muy abruptamente, que no los dejan con marca. Ellos, cuando se les hacían las preguntas de cómo idealizas vos tu familia, simplemente responden que yo quisiera que mi familia, por ejemplo, fuera más comprensiva, que no me castigaran tanto, que me comprendieran. Son personas muy carentes de afecto, y en esa medida tenemos que frente a esos son sardinos que se piensan, por diversos factores, es decir, que los niños son expulsados de ese contexto familiar porque no se satisfacen las necesidades fundamentales. Pues si bien entonces retomamos un poco, sean episodios de maltrato, de abuso, incluso no se satisfacen las necesidades fundamentales, como si bien lo son el vestido, la alimentación,
la vivienda, y en esa medida pues quien tiene que entrar a valerse y a garantizarse esos derechos son los mismos niños, y es allí entonces donde encontramos que la familia es quien de una u otra forma, directa o indirectamente, expulsa o conlleva que el muchacho busque otras alternativas de vida en esa calle, en ese contexto de la ciudad. La segunda categoría entonces tenemos que es la escuela, y es, aunque cumple en cierta forma con ser una institución formativa, también es fuente expulsora de los menores a otros contextos como la calle. ¿Por cuáles razones? Porque si bien entendemos es una población que viene del área rural, del litoral pacífico, del Cauca, de Caldas, y vienen a asentarse en la ciudad de Cali en zonas muy deprimentes como Ladera y Agua Blanca, entonces pues ya de hecho estamos hablando con una población que viene a ubicarse a marcarse en un contexto de vulnerabilidad, y que en esa medida sus derechos, si bien antes eran garantizados en su contexto, en su hábitat natural como era el campo, de una u otra forma, acá en la escuela, cuando los niños ingresan, entonces encontramos que es un sistema educativo que de una u otra forma no contempla las posibilidades del tipo de población el cual está entrando a esta escuela. Es entonces pedagogías tradicionales, poco convencionales, que no le permiten al sardino hacer permanencia y anclaje en ese mismo contexto. Además, porque las condiciones físicas, las condiciones espaciales, si bien pues, son escuelas que quedan en los mismos sectores donde ellos viven, es una casa, y una casa pues, donde la sala es un salón que cuenta con 60 estudiantes, el salón enseguida, que es igual a un cuarto, entonces tenemos que también tenemos 40, 50 estudiantes y solo una docente, pues para responder por la formación educativa de este sardino, y esas pedagogías no son innovadoras, y estamos hablando entonces de un sistema que más que ser incluyente, es un sistema que excluye al sardino de su permanencia en este contexto. Bueno, ahora viene entonces, antes de pasar al de la ciudad, vale retomar una tesis de Álvaro Escobar, es un psicoanalista de Medellín, que nos publicó una tesis para el año 2005 y que plantea, él nos habla de un triple fracaso escolar que se manifiesta en, como ya lo he mencionado, y vale retomarlo, en la familia, en la escuela y en las instituciones estatales. Es decir, yo les cuento una anécdota. El proyecto lleva un año de funcionamiento, y en el primer año del proyecto se institucionalizaron 14 niños a la Fundación Bosconia, Marcelino para Todos, ¿no? Pues porque si bien pues es una institución que lleva 25 años de historia trabajando con niños en situación de calle, y en esa medida pues es una de las entidades ejecutoras que participa dentro del proyecto, y hay convenios y acuerdos pues para poder institucionalizar a los muchachos. En esa experiencia entonces del primer año se institucionalizan los 14 muchachos. Hay un receso por cuestiones económicas, administrativas, pues porque si bien, como les he contado, el proyecto cuenta con recursos económicos que si bien provienen de la Unión Europea y la alcaldía, incluso el ICBF, entonces mientras se cuadran las cuestiones administrativas y hay otra vez el desembolso del dinero para la continuación del mismo, se tiene que parar, que no es lo ideal, pero resulta pues que se hace. Bueno, entonces ahí que encontramos que los muchachos entonces no crean, ya tenemos una zona expulsora, entonces es la familia, una segunda que es la escuela, y una tercera que serían las instituciones estatales, como bien les estaba diciendo. Entonces resulta que encontramos, cuando se les hace los grupos focales a los muchachos, se les pregunta, a ver, ¿cuál es la razón por la cual ustedes no se quedaron en la institución? ¿Qué fue que les pasó? Cuéntenos. Eso mediante diálogos informales, pues porque trabajar en terapia con esta población, más que no es difícil, pero es posible. Pero entonces es el proceso que ello requiere, etapas de sensibilización y todo un proceso que les contaré pues más adelante. Entonces tenemos que los muchachos dicen, no, ellos nos llaman profe a todos los docentes. Entonces dicen psicólogos y profesionales del proyecto, entonces, no, profe, mire, es que allí nos maltratan, los educadores nos pegan, resulta que allí no es chévere estar, y usted efectivamente va al lugar y resulta pues que para los muchachos no es rico, porque entonces no encuentran lo que ellos estaban buscando, y que es entonces lo que ellos buscan. Un lugar donde sea seductor, que les atraiga, que hayan
para hacer, para aprender. Resulta que siempre la cuestión es institucionalizarlos y ya. Entonces es como un llamado a las instituciones estatales de cómo es que se está haciendo la intervención para con esta población, y entonces que nos permitamos pensar esa intervención a qué le está costando, a qué se le está costando. Bueno, entonces continuamos. Entonces otra de las categorías nos dice: pensamos la ciudad como un lugar continente, un lugar que cuida, que protege, que provee la opción de construir identidad. Si bien el continente contenido, como bien lo alude la autora Melanie Klein, que lo hemos trabajado los psicólogos, es aquel continente de la madre que cuida, que protege, que amamanta al niño. Entonces, en esa medida, cuando el sardino no encuentra en la familia esa madre que cuida, que protege, sino que más bien es esa madre que lo repele por sus comportamientos, porque es que ni siquiera puede garantizar las necesidades fundamentales, porque a la familia también le están vulneradas cuando tenemos un sistema social que en vez que no provee garantías para la misma familia, es decir, no hay contratación laboral. Entonces, en esa medida tenemos que, para ellos, la misma ciudad es un lugar que los acoge, y los acoge en la medida en que ellos, de forma muy resiliente, si entendemos por la resiliencia esa capacidad que tiene el sujeto de reponerse a hechos traumáticos en su vida, porque de hecho es traumático el no contar con una familia que cumpla con la función de agente protector, con esa familia que cuida, que garantiza los derechos fundamentales. Entonces el niño se identifica de manera contraria, y encontramos entonces que la ciudad es ese lugar en donde él crea esa identificación social con otros pares, entiéndase por ello los grupos que él mismo, el niño o los diversos niños se permiten construir. Entonces, por ejemplo, tenemos la dinámica del parche, de la banda, del grupo de encuentro de la esquina, porque es que no me identifico en la medida en mi manera de hablar, de comportarme en mi relación con mis amigos. Entonces resulta que además de ello compartimos espacios de socialización, es decir, que ir al semáforo, a limpiar efectivamente es seductor, porque yo allí estoy socializando e interactuando con un compañero que está en iguales situaciones, y que además de eso me va a permitir a mí obtener un tipo de recompensa económica, ya sea para satisfacer de manera inmediata pues las necesidades personales y familiares de las cuales tanto carece. Bueno, una última entonces categoría es el trabajo en la calle. Entonces, ¿qué idea, qué representación tienen los niños del trabajo en la calle? Dice, sí, para cada uno de los tres grupos focales que bien les contaba, se hicieron, representa el ganar plata, no tiene otro tipo de connotación, aunque además de esto se le suma que es un lugar para la sobrevivencia y la socialización, como bien ya les mencionaba en la categoría de ciudad. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que hace que la niñez en situación de calle sea una problemática? Entonces, ¿para quién es la problemática? Con toda la investigación que yo hice, me he dado cuenta que los niños encuentran en la calle ese lugar continente, ese lugar protector, ese lugar que les permite vivirse la vida de manera diferente, cuando sus contextos no garantizan la función por la cual pues deberían de cumplir términos del ideal de familia, de escuela y de institución que bien están llamados a cumplir. Entonces la calle es un espacio para los sardinos resiliente, un espacio de una nueva alternativa de vida. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces comprendemos la problemática. Entonces, son las instituciones quienes no garantizan el cumplimiento de los derechos a la niñez y a la adolescencia en situación de calle. Entonces, bien mencionaba cuáles son esas instituciones: la familia, la escuela, las instituciones estatales, el mismo Estado colombiano. ¿Y qué conlleva esto? A pensar que el sujeto no se siente vulnerado, aun cuando la sociedad asimismo lo vulnera, porque la calle es un oasis para el menor cuando sus contextos propios son hostiles. Así que creo ya se los he mencionado. Y la calle pasa a ser una alternativa de vida diferente para los niños y adolescentes en situación de calle. Allí entonces les quiero comentar algo bien particular, y es entonces que hacia el lado trasero del estadio del Éxito hay un grupo que es cautivo, que trabaja con quienes trabajamos, y encontramos allí 8 niños que son netamente habitantes de calle. Entonces usted allí se los encuentra y qué hacen, por ejemplo, en un día común para los sardinos. Entonces
entonces es levantarse 10, 11 de la mañana porque el sol les pega en la cara, porque resulta que ya les dio fatiga y les dio hambre, entonces hay que levantarse a buscarse la comidita del día. Entonces, de la manera que sea, ya sea raponeando, robando o simplemente pidiendo con la actitud de mendigo. Eso por un lado. Lo que conlleva a un grave problema de prostitución. Bueno, entonces también tenemos que los niños, al construir esa identificación, lo que conlleva a un grave problema de prospectiva, sujetos en elaboración de un proyecto de vida, lo que genera una pérdida potencial del capital humano y del capital humano en términos del desarrollo personal y social, porque pues si bien es la niñez que está con quienes nos estamos pensando un futuro que entonces a nivel de ciudad, a nivel de Estado, que les estamos ofreciendo, que les estamos garantizando cuando sus derechos están siendo vulnerados, y es allí entonces el cuestionamiento hacia nosotros como población ciudadana, qué podemos hacer y en qué medida podemos participar para intentar contrarrestar esto. Entonces un cuestionante para ustedes, mínimamente pues les inquiete y luego lo intentamos socializar. Aunque los niños no se sienten vulnerados o bien reflexiones en su ciclo vital, son sujetos de la inmediatez, del aquí y del ahora. Entonces, es decir, encontramos niños que no se proyectan en términos de proyecto de vida a largo, no hacen una elaboración de un proyecto de vida a largo, corto o mediano plazo, sino que entonces estar en la calle es el aquí, el ahora, el vivirse el momento, el conseguirse para la alimentación de ese día, y de ahí para allá no hay otro tipo de construcción. Incluso esto se asocia con que obvian potencialidades que en términos de la capacitación que reciben y que les brinda la participación en el proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí se les hace, ¿cómo se llama eso? Capacitaciones prelaborales, entonces cursos de panadería, de ebanistería, forja, cerámica. Entonces usted les pregunta, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Qué proyecciones tienes? No, por ejemplo, simplemente la pregunta, la palabra proyecciones es grande. Bueno, a futuro, ¿qué te piensas hacer con esto que estás aprendiendo? No hay ningún tipo de elaboración de los jardines, lo cual nos obliga pues a pensar de que hay que trabajar, de que hay mucho que hacer por esta infancia, y desde luego pues construir ese proyecto de vida en términos de oferta de demandas que uno les puede ofrecer a los muchachos y construir con ellos, ¿no? El trabajo es fuerte y la apuesta es mucho más amplia. Traspasan etapas que todo niño del común deberían vivir, es decir, la etapa de la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, porque si bien pues asumen responsabilidades que no les corresponden, como por ejemplo el tener que trabajar para llevar algo para la casa, porque resulta que entonces la mamá, mira, un caso muy particular en una de las zonas que trabajamos, a ver, la de la zona norte. Entonces una de las madres dice, no, yo no salgo a la calle a trabajar con mis muchachos porque resulta que el sol aquí en Cali pega muy fuerte. Efectivamente población negra proveniente del litoral pacífico, y el sol entonces las maltrata, las cansa, pero ¿cómo entonces si esa necesidad que se presenta en la casa tiene que ser satisfecha no por ellas, sino por los menores? Entonces son los niños que tienen que ir a trabajar en los semáforos para traer lo de la sobrevivencia diaria. Bueno, entonces ahora bien quiero invitarlos a que intenten pensarse en los niños y adolescentes que no son de la calle, que no habitan la calle, y entiéndase por ellos entonces las personas que tenemos a nuestro lado, primos, sobrinos, nietos, familiares, hijos. Entonces, ¿qué representa para esta población la calle? Entonces, tenemos que la calle produce peligro y demanda cuidado. El peligro de que no puede estar en la calle en altas horas de la noche porque resulta que hay situaciones que son desfavorables. Entonces, véngase temprano, si va a salir a algún lugar, dígame dónde está, yo voy, yo lo recojo. Entonces, siempre estamos marcándole una pauta de cuidado y de protección a esta población que no es en situación de calle, porque la calle en sí misma es demandante. Entonces, en contraste a esto que tenemos y
qué significa entonces y cómo se vivencia esa calle para los niños y adolescentes que habitan o están en riesgo de evitar la calle. Entonces, como bien les mencionaba en algún momento, la calle es un continente protector, es el lugar en donde yo voy porque es que allí me socializo con otros pares quienes están en la misma situación que yo, de miseria, de derechos insatisfechos, y entonces allí hacemos lazo social y la pasamos chévere. Cuando usted les pregunta, ¿para usted qué es la calle? No, la calle es pasarla rico, es tener amigos, es conocer, es disfrutar, es, por ejemplo, participar de la recreación. Entonces ellos, por ejemplo, gran parte de la población nunca se imaginaba que podría estar aquí acá en Cali, en un lugar que se llama el Parque de la Caña, un lugar de recreación, y puedan acceder a ese derecho. Entonces no, porque es que resulta que primero cómo entro o cómo hago. Entonces incluso hasta el derecho a la recreación por términos de lo económico, que también se encuentra vulnerado y que no tienen acceso. Como entonces mediante la participación en el proyecto se permiten acceder a ese derecho de la recreación dentro de los otros que se les reivindica. Si se hace vinculación a la educación, se hace vinculación a la educación, a la recreación, a la participación. Es decir, las 4 áreas de derechos dentro del proyecto se le apuesta, porque si bien este es un proyecto